Buenos días. Esta es la primera clase del taller Tedeschi para el curso 2020 del primer semestre. En base a los últimos acontecimientos, hemos resuelto grabar estas charlas para que las podamos distribuir a los alumnos inscritos en el taller. Por lo tanto, esta primera clase va a tener tres partes en donde vamos a ir explicando cuáles son los contenidos que tenemos previstos para este curso. En esta primera imagen les queremos mostrar cuál es nuestro equipo docente, que está conformado por el profesor adscripto, el arquitecto Vicente Medina, por el jefe de trabajos prácticos, el arquitecto Sergio Carelli, por el arquitecto Ernesto Marchetti, por la arquitecta Elena Rojas y por el arquitecto Pablo Arias. También dentro del grupo de nuestro taller están los seminaristas, estudiantes Eliana Dorado, Constanza Coronel y Ariel Vargas. Y el que les habla, que es el profesor titular del taller, soy el arquitecto Héctor Hugo Ahumados Tengo. Lo que queremos de alguna manera mostrarles son básicamente nuestros contenidos previstos para este año, y en ese sentido nos basamos de alguna manera en lo que dice el arquitecto Joseph Ketglas, que ustedes lo pueden encontrar en algunos videos que están publicados en YouTube, en donde él se refiere a que la enseñanza debe ser inactual, enseñando una profesión tal como ya no se ejerce y enseñándola tal como aún no se ejerce. Es decir, unir lo anacrónico y lo vanguardista al mismo tiempo. En ese sentido es que tenemos prevista una serie de actividades que tienen que ver con, en esta primera parte nos vamos a referir a la propuesta académica, en donde hemos optado por trabajar en una zona de la ciudad, que ya la vamos a ver, pero adoptando los temas que tienen que ver con las nuevas centralidades para nuestra ciudad, San Miguel de Tucumán, tomando como temas conceptuales lo que ya venimos trabajando en el taller de años anteriores, que son regeneración urbana y rearquitectura, planteando la idea de que a partir de la vivienda podemos trabajar con la ciudad, es decir, de la vivienda a la ciudad en complejidad creciente. La segunda parte de esta charla se refiere a los cursos y programas, y la tercera parte a ejemplos que ustedes los podrán seguir estudiando. Es importante que todos los alumnos estén registrados de este dictado, estén registrados en nuestra página de Facebook, Taller Tedeschi 2013. Y también, los que no lo hayan hecho, es importante que envíen un email a nuestra dirección de Gmail, que es taller.tedeschi.funt. A través de ese email es donde nosotros les vamos a poder dar las directivas y vamos a ordenar parte de este cursado semipresencial o virtual, que ya les iremos dando las consignas para que puedan avanzar en sus trabajos. El croquis que ustedes están viendo es el que corresponde a la cerámica Matas, que está ubicada en la avenida Belgrano, en donde trabajaremos en el sector comprendido de esa zona. Es importante también que podamos acceder o comentarles también las publicaciones que nosotros tenemos ya preparadas del taller y que les van a servir para ir guiándolos en los trabajos que vayan desarrollando. En ese sentido, nosotros tenemos editados dos DVD que se corresponden con Taller Tedeschi FAUNT del 2018-1 y Taller Tedeschi FAUNT 2018-2. En esos DVD que están en biblioteca y que algunos de los estudiantes que ya han cursado el taller ya los tienen, se encuentran trabajos de alumnos del taller desde el 2010 al 2018, clases de segundo a quinto año del 2017, clases a primer año del 2017, el programa del taller del 2018. Y el CD2 o el DVD2 tiene lo que nosotros llamamos el MICA, el módulo de investigación y cultura arquitectónico, con un desarrollo de trabajos sobre ejemplos de rearquitectura y regeneración urbana y la bibliografía general
con publicaciones digitales. También tenemos esta publicación que es Rearquitectura y Regeneración Urbana, en el área céntrica de San Miguel de Tucumán, que se trabajó durante el año 2018, que también la vamos a subir a Google Drive para que ustedes las puedan tener en formato digital. Tenemos editadas clases en YouTube, que es conveniente que todos los alumnos las vuelvan a visitar, las vean esas clases, porque vamos a trabajar con esos conceptos. Es importante que visiten el sitio que están editadas en YouTube, y tienen que colocar solamente Taller Tedeschi FAUNT y directamente las van a encontrar. Son una serie de 8 clases que tienen que ver con la presentación y diario del taller, conceptos generales, el método de recintos, tiras y cajas, ejemplos de recintos, tiras y cajas, arquitecturas genéricas y arquitectura de autor, cualidades de la ciudad contemporánea, y otra que está referida a urbanismo sostenible. Esta otra publicación es una publicación que se realizó en base a una serie de entrevistas a 6 arquitectos mexicanos, que también ya la tenemos editada y ustedes van a poder acceder a través de Google Drive. Esto es el material didáctico preparado por el taller para este curso semipresencial. Esta es nuestra propuesta, que ustedes las pueden ver también en los sitios de difusión de la Facultad de Arquitectura. En Facebook también del taller está ya publicada. Es conveniente que la vean porque están las directivas y las consignas más importantes del taller para este año. ¿Cuál es nuestra primera tesis que vamos a manejar en este primer semestre del 2020? Es plantear que a través de la vivienda podemos lograr una ciudad diferente, es decir, estudiar cómo se han ido generando los cambios en la vivienda a partir de diversos postulados, sobre todo realizados por Le Corbusier en diversos ejemplos, y cómo esa vivienda, esos tipos de vivienda pueden ir generando tejido, parte de un tejido urbano. Acá aparecen un dibujo muy conocido de Le Corbusier en donde plantea las diferencias conceptuales entre lo que sería la vivienda tradicional del siglo XIX en Europa. Acá hay una imagen, esta es una imagen de Croacia, en donde aparecen los tejados de esa vivienda, de esa ciudad, cómo se van articulando y cuál es el cambio que se va a producir a partir del siglo XX con las nuevas demandas masivas de vivienda y los nuevos conceptos que tienen que ver con un habitar diferente. En estas imágenes, en estos esquemas, Le Corbusier plantea esas diferencias conceptuales con la vivienda tradicional. Ya no aparecen los muros de carga en el perímetro, sino que aparece una estructura puntual de hormigón. Las cubiertas dejan de ser estos tejados inclinados y va a aparecer la cubierta verde. Esta disposición de columnas va a permitir que el espacio fluya de una manera diferente, va a permitir que aparezcan las diferencias en los aventanamientos y en las resoluciones del envolvente, y por lo tanto eso va a crear una capacidad distinta de relación entre el interior y el exterior. Básicamente estas imágenes tienden a mostrar esta característica de cómo una imagen de la Ciudad de México, de un gran dramatismo. Esta imagen corresponde a un gran fotógrafo mexicano que se llama Pablo López Luz, y esta es una tapa de una revista Arquine en donde aparecen también los problemas evidentes de esa alfombra infinita que se convierte en los barrios en extensión en nuestras ciudades latinoamericanas. También es importante tener presente que a los efectos de este dictado es conveniente que ustedes accedan a esta página que es Moderna Buenos Aires. Es una página creada por el Consejo Profesional de la Arquitectura y el Urbanismo de Buenos Aires, en donde cuenta con una serie de obras paradigmáticas de la ciudad de Buenos Aires, desde viviendas, edificios, de comercios, de oficinas y demás. Hay una serie de arquitectos también con una larga proyección profesional.
hay un mapa donde aparecen las obras estas ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, hay una serie de videos con distintos temas y entrevistas a diversos arquitectos, hay una serie de proyectos urbanos, textos que también es conveniente que los vean, y hemos optado por tener esta publicación porque es de fácil acceso y la pueden acceder a través de internet. Nosotros sostenemos una tesis muy importante, que es que a través de la cultura arquitectónica podemos lograr mejores proyectos, es decir, que sin cultura arquitectónica no hay proyectos posibles. Por eso es que es importante estar imbuido de visita a obras, del análisis, la crítica a obras y luego todo eso transferirlo a la crítica de sus propios proyectos. En ese sentido, consideramos que es muy importante tener esta condición de saber criticar y saber analizar los ejemplos con los cuales ustedes van a tener que trabajar. Es decir, que la crítica y el análisis son fundamentos importantes para el poder proyectar. En ese sentido, en esta imagen vemos un edificio de Santiago Calatrava, en la ciudad de Oviedo, en España, un artefacto sumamente complejo en donde no aborda la problemática de lo urbano, de ese contexto con una larga tradición, y aparece un edificio sobredimensionado que ha provocado una serie de críticas a nivel nacional. Se refiere a esas críticas el arquitecto Freddy Massad, que ustedes lo pueden seguir también a través de YouTube. Esta es una de las publicaciones que él tiene, que es Crítica de Choque, en donde aborda esta cuestión de el sobredimensionamiento a grandes arquitectos. Entonces, a partir de la crítica como herramienta para poder desmenuzar un proyecto, para poder analizarlo, para poder estudiarlo, es una herramienta fundamental que tenemos que aprender a manejar para poder realizar buenos proyectos y proyectos también, obviamente, dentro del taller. Pero también hace falta, en ese sentido, tener una estructura conceptual para poder realizar una crítica arquitectónica. Entonces, hace falta, para hacer un proyecto, hace falta saber criticar y autocriticar. En este sentido, el arquitecto Philip Johnson, en 1954, da una conferencia en Harvard y se refiere a estos 7 elementos, él le llama 7 muletas de la arquitectura. Es un andamiaje teórico, este es uno de los andamiajes teóricos que podemos considerar, no vamos a referir ahora en profundidad, pero él habla de que hace falta tener el conocimiento de la historia, que es la muleta 1, el dibujo, como la muleta 2, es decir, apoyarnos en esa herramienta fundamental para poder proyectar. La muleta 3 es la utilidad, es conocer el funcionamiento, cómo funciona un edificio, cuál es su grado de utilidad a la sociedad. El 4 es la comodidad de esa función, es decir, que sea apropiada, que sea pertinente a los requerimientos de función. El 5 es lo mínimo, es decir, la cantidad mínima de recursos y sacar el máximo provecho. Él dice, la escasez promueve la creatividad. De la opulencia hay que ir a la arbitrariedad. Luego, el cliente es algo que nosotros no lo abordamos dentro del taller, ni siquiera tampoco dentro de la Facultad de Arquitectura, pero se refiere a que una noticia que le impactó mucho fue el impacto, el disparo de un cliente hacia su arquitecto, es decir, la falta de comunicación, la falta de diálogo, la falta de entendimiento que se puede producir entre el arquitecto y un cliente determinado. Y luego la estructura como un elemento fundamental de este andamiaje teórico conceptual. Entonces, todos estos elementos, obviamente ustedes pueden encontrar en otros arquitectos como Argan, en donde también, o Benévolo, todos los historiadores, muchos de los historiadores, todos los teóricos que han escrito sobre arquitectura moderna y contemporánea en el siglo XX, ofrecen una especie de
estructura conceptual para abordar el problema de la crítica. Ya vamos a ampliar también en otra clase estas cuestiones del análisis, la crítica y el saber ubicarnos en los requerimientos de un proyecto. Este es lo que hemos preparado como cronograma tentativo para este primer curso, que obviamente va a sufrir las modificaciones en base a los últimos acontecimientos. Este calendario lo venimos preparando prácticamente desde comienzos de año, desde el mes de enero y febrero, pero la idea es que trabajemos con dos módulos, un módulo corto, dos módulos cortos y un módulo largo del trabajo del taller. El módulo corto teóricamente se iniciaba el 25 de marzo al 1 de abril, en donde ustedes iban a trabajar con maquetas de los ejemplos y croquis de la propuesta esquemática. El módulo corto 2 se inicia el 6 de abril al 20 de abril, en donde aparece la generación de propuestas del edificio a la trama, maquetas de los ejemplos y propuestas de modificaciones, programas propuestos. Y el módulo largo se inicia el 21 de abril al 27 de mayo, en donde se van a desarrollar por semana, es decir, que cada semana va a tener un trabajo y una evaluación, en donde vamos a manejar en cada semana estos conceptos que ya los venimos utilizando dentro del taller, que son idea más geometría, la semana que culmina el 6 de mayo, accesos más circulaciones horizontales y verticales el 13 de mayo, estructura más envolvente el 20 de mayo y bioclimática el 27 de mayo. Es decir, que estamos al terminar estos módulos en esta fecha del 27 de mayo. A partir de acá se genera estas semanas que serían lo que nosotros llamamos de ajuste al proyecto, de ajuste del proyecto, del 1 al 10 de junio. Luego la preentrega, que serían los días 22, 23, 24 de junio, y la entrega final, que serían el 29 de junio, 30 y 1 de julio. De todas maneras, esto va a sufrir las modificaciones, como ya les comenté, en función de este nuevo tipo de dictado, así que estaremos dándoles la información en el momento pertinente. Nosotros en el taller trabajamos con 3 escalas que abordan distintas competencias y distintas características. Abordamos la escala microurbana, lo que le llamamos la escala microurbana, que se refiere al artefacto arquitectónico y su relación próxima con la calle o con un espacio público. Es lo que le llamamos primero y segundo año, en donde trabajamos con estos conceptos: la idea, la materia, la luz y el espacio arquitectónico. Esta es una imagen de algunos que alude a ese tipo de trabajo, en donde aparece el objeto arquitectónico y los distintos tipos de espacios alrededor. En tercer año abordamos esta complejidad ya mesourbana, en donde se aborda la problemática del lote, de la vivienda, más la proximidad referida ya a la manzana urbana. Este es uno de los trabajos que realizaron alumnos de este curso de tercer año, en donde abordamos las problemáticas del contexto, el programa, la idea y la geometría, los núcleos y circulaciones horizontales y verticales, la estructura, la envolvente y la bioclimática. Y luego la escala macrourbana, que se refiere ya al trabajo de cuarto y quinto, en donde ya tomamos un sector de la ciudad. Esta es una imagen que alude a ese tipo de análisis que realizamos dentro del taller y que ustedes lo pueden revisar en los CD que ya les hemos indicado. Es importante que revisen los trabajos producidos en el taller para que tengan las herramientas para aplicarlos en los nuevos proyectos. De la unidad de vivienda a la trama de la ciudad, que esta va a ser de alguna manera el enfoque conceptual que vamos a tener en el taller, es necesario también conocer una serie de ejemplos y una serie de publicaciones que están ya procesadas en formato digital para que ustedes las puedan bajar desde Google Drive. Uno es este libro que se refiere al recinto urbano y la humanización de la ciudad, del arquitecto Germán Samper.
Otro es este libro que es de Josep María Montaner, Herramientas para habitar el presente. Y estas son algunas imágenes. Este es un libro también que ya está publicado también en formato digital, en donde aparece esa idea de tomar una tipología de vivienda y esta tipología de vivienda cómo puede generar tejido urbano. En este caso son viviendas individuales y viviendas de mediana densidad con este bloque lineal. Este es un trabajo que lo pueden visitar y leer. Es un trabajo que fue editado por la Universidad de Palermo y que es muy conveniente que lo analicen. Este es un caso de un barrio, el barrio Centenario, en Santa Fe, ya realizado por el estudio Baudillones Díaz, Lestar y Varas hace varios años, en donde aparece esa idea de manzana con una manzana que le podemos llamar básicamente de la tradición española, pero con las modificaciones para crear distintos tipos de espacios grupales y públicos. Esta es una vivienda realizada en Argelia por Michel Cochard, que es un arquitecto de origen francés que realizó muchos trabajos en el norte de Argelia, en donde aparece la tipología de la vivienda con unas características socioculturales muy particulares, de las viviendas islámicas, en donde se accede por este pasillo y cada uno de estos cuadrados corresponde a un tipo de vivienda. Lo importante es que a través de este agrupamiento él puede ir generando esta conformación de tejido urbano. Por eso es que consideramos que es interesante analizar estos ejemplos y poder pensar en que la vivienda debe ser capaz de generar una ciudad diferente, con mejores espacios, con una interrelación mucho más sustentable y con una serie de requerimientos que hoy la ciudad no los posee. Este es un caso también, si bien no es una tipología de vivienda, es lo que planteó Le Corbusier para el Hospital de Venecia. Entonces aparece una trama superpuesta al tejido existente, con circulaciones, espacios privados y espacios públicos y una serie de patios que se va posando sobre parte de los canales de agua de Venecia, en donde podemos ver cómo se va mezclando esa vinculación entre la ciudad histórica, la ciudad tradicional y la ciudad ya contemporánea. Entonces, sostenemos esta idea. Es necesario pensar la vivienda no como un elemento aislado, sino en una continua interrelación con la trama de la ciudad y lo que se produce dentro de la ciudad. En ese sentido, le queremos mostrar una serie de imágenes que pertenecen a trabajos de alumnos que han trabajado en distintos talleres de experimentación publicados en la revista Arquime de México, en donde aparecen estas tipologías de vivienda y cómo esas tipologías permiten la conformación modular y distintos resultados morfológicos en relación a la yuxtaposición, al crecimiento, a la combinatoria. Es por eso que ya lo vamos a ver más adelante, cómo los distintos cursos van a tener que ir creando una serie de volumetrías y a partir de esas volumetrías ir generando distintas conformaciones modulares. Pero también vamos a enfocarnos en lo que nosotros le llamamos rearquitectura, que ya poseemos una serie de trabajos antecedentes como los que yo le mencioné, que ya están también esos archivos listos en Google Drive para que ustedes los puedan bajar directamente y estudiar esos ejemplos. En este caso es un ejemplo de rearquitectura muy conocido, es la Filarmónica en el puerto de Hamburgo del año 2003, de los arquitectos Herzog y de Meuron, en donde se plantea esta condición, es decir, un edificio que pasa, que termina su función principal, que era la función de un silo de almacenaje, y se pasa a convertir en otro tipo de edificio, en una filarmónica, con todo lo que eso significa, es decir, que se plantea esta reutilización de una estructura que pertenece a otra época y con un lenguaje contemporáneo se vuelve a utilizar. Es lo que nosotros le llamamos rearquitectura. Este es otro caso
el Museo de Cantabria, realizado por Mansilla y Tuñón, los arquitectos españoles, publicado también en la revista Arquina, en donde queremos mostrarles cómo el proyecto contemporáneo ha ido cambiando a lo largo de estos últimos años con nuevas consignas y nuevas búsquedas. En este caso es un museo que va a tener una conformación particular en donde también la maqueta, la tridimensión, va a cumplir un rol importante tanto en el desarrollo de estos proyectos contemporáneos como en los trabajos que ustedes realicen en el taller. Es así que es interesante ver cómo las diferentes plantas tienen una organización en relación a los tipos de espacio y qué ubicación tienen. Entonces es importante esta gráfica para poder entender, para poder analizar la complejidad de un determinado proyecto. Entonces acá están marcados, esto es muy sencillo de hacer incluso hoy con los métodos digitales, donde uno tiene una planta esquemática y luego va marcando la ubicación determinada de los distintos locales y su grado de relación de esos locales entre sí o con el exterior, con el contexto. Esta es la planta del edificio y estas serían las diferentes plantas conceptuales que se van realizando en función del programa arquitectónico. Estas son las instalaciones, acá están las oficinas, esta es una terraza, son los talleres de intercambio, es decir, la búsqueda permanente de una nueva forma de representación para poder entender el programa arquitectónico del edificio. Este es otro caso que les puede servir para análisis de contexto. El análisis de contexto es un elemento fundamental. Es importante también que vean los trabajos ya realizados del taller por alumnos de cuarto y quinto año, en donde se han analizado en años anteriores diversas partes de la ciudad, el predio ferial del Bajo o la Plaza Independencia y las manzanas alrededor. Lo que queremos de alguna manera hacer evidente es que el planteamiento de un análisis urbano tiene que tener una mirada que sea una síntesis gráfica, como es esta, una innovación en la mirada del análisis, ser perspicaz en esa mirada y en ese planteo. En este caso es una estrategia de ubicación para una zona periférica de una ciudad importante de México, donde aparecen las diversas tipologías que se podrían utilizar dentro de ese sitio o de ese contexto, las diversas vinculaciones, el programa, cómo puede ser ordenado. Es decir, que en una lámina prácticamente uno podría condensar todas las condiciones de análisis de un sitio urbano. También es importante que ustedes vean y podamos constatar que el proyecto necesariamente requiere de la experimentación en 3 dimensiones. Por eso es que nosotros en el ejercicio que vamos a promover este semestre, tenemos que arrancar necesariamente con la producción en 3 dimensiones o lo que sería lo mismo, una maqueta. Este caso es una maqueta de estudio del arquitecto Javier García Solera, que ustedes lo pueden seguir por internet con varias publicaciones, pero lo que queremos transmitirle es esa idea de que en el taller es fundamental comenzar a proyectar a partir de estas 3 dimensiones o de la maqueta como un elemento articulador de prueba, de acrecentamiento y de combinatorias posibles. Hasta acá llegamos. Ahora vamos a dar inicio luego a la clase número 2.